La palabra del Señor nos asegura que tiempo y oportunidades acontecen a todos. Qué hermoso. Tiempos y oportunidades acontecen a todos. Cuando nosotros disfrutamos de la guianza del Espíritu, como lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, que cuando venga el Espíritu, lo dijo Jesús, Él os guiará. Esta guianza nos permite ver las oportunidades que Dios abre en cada momento. Y también las oportunidades vienen envueltas en personas. Es decir, que lo que no te fue dado a ti, Dios lo encapsuló en alguien que está cercano a ti. Hemos hablado de la vida de Jacob y ahora estamos entrando en esta dimensión de reino porque somos sacerdotes reales del nuevo pacto. Estamos tocando a José como un recipiente de principios, porque José, que es la prolongación de Abraham, de Isaac y de Jacob, qué interesante, es la prolongación de Abraham, de Isaac y de Jacob, y José es la expresión del reino. Él reinó en el mundo y alimentó al mundo. Es un tipo de Cristo. Y este José estaba en una prisión en Egipto, pero Dios abrió una ventana, una oportunidad para que él accesara al rey o a Faraón. Estas son las conexiones de oro, son las oportunidades. Sin conexiones no llegamos. Hasta Jesús, permíteme explicarte esto, hasta Jesús necesitó a alguien que lo conectara. Se llamó Juan Bautista. Él tuvo el ministerio de la recomendación. Jesús perfectamente podía haber aparecido en el escenario solo, pero Juan Bautista lo presentó y el Padre del cielo, con la voz de trueno, estando Jesús sumergido en las turbias aguas del Jordán, dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y a partir de allí lo distinguió del resto de los seres humanos, marcó en él una trascendencia por sobre el promedio. Todos nosotros necesitamos un Padre que nos presente. Y mucha gente no ha podido accesar a otros niveles precisamente porque no tiene un Padre que los presente. Gracias a Dios por los que hemos disfrutado la paternidad espiritual, y bueno, especialmente se nos ha revelado a Dios como nuestro Padre. Vamos a tratar este asunto de la madurez como la etapa final de la transformación de un ser humano. Vimos en clases pasadas que la transformación no es lo mismo que la madurez. La madurez es el final, es el ciclo divino completado en un ser humano. Como el fruto. El fruto, cuando madura, es cosechado. Así que desde que se siembra, que tiene la forma de semilla, luego germina y brota y finalmente el fruto madura, la maduración es el final del proceso. Y con Jacob no iba a ser distinto. Jacob fue llevado a través de un doloroso proceso hasta la maduración. Quería comentarles que el capítulo 36 de Génesis, y te explico esto porque me estoy saltando algunas etapas, porque estamos hablando de Abraham, Isaac y Jacob. Jacob madurado
soltando la bendición sobre José, su amado hijo. Entonces, en el capítulo 36 se nos relata a los descendientes de Esaú, todo el capítulo. El capítulo 37 se nos relata el momento en que José es vendido por sus hermanos. También vimos algunos detalles sobre el capítulo 37. El capítulo 38 lo puedes cotejar ahí en tu Biblia. El capítulo 38 relata 2 episodios, pero uno de ellos es el momento en que Judá y Tamar tienen relaciones. Después lo puede leer. El capítulo 39, José se enfrenta a esta tentación, este acoso sexual, digamos, de la esposa de Potifar, que lo había comprado. Fue puesto a prueba su integridad moral. Interesante, ¿ves? Estos puntos nos llevarían 2 o 3 clases, pero vamos detrás de un objetivo que tiene que ver especialmente con Abraham, el llamado, Isaac, la gracia, José al Espíritu Santo, porque José experimentó todo el proceso del Espíritu Santo desde la inmadurez de la carnalidad hasta la madurez. Y finalmente la vida de José, la vida reinante. En el capítulo 40 de Génesis, nosotros vemos que José interpreta 2 sueños estando en prisión: el sueño del copero y el sueño del panadero. Y fue precisamente el copero, la conexión divina, que lo llevó hasta el palacio del faraón. Porque cuando el faraón tuvo el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas, y de las espigas menudas y las espigas grandes, no hubo en todo Egipto algún agorero, un sátrapa que le respondiera el sueño o se lo interpretara, y José fue conectado por el copero que había estado en la cárcel, porque José, estando en la cárcel, ejerció su don, no celebraba su fiesta de lástima. Bueno, aquí estoy en la cárcel, ojalá que pase pronto. No, José estaba activando el don, interpretación de sueños, y le interpretó el sueño al copero y al panadero. El capítulo 41, José es sacado apresuradamente de la cárcel y le interpreta el sueño al faraón. Y eso lo posiciona a José en una posición, valga la redundancia, de poder absoluto. Dios lo puso como padre de Faraón. En el capítulo 42, nosotros vemos cómo los hermanos de José vienen desde Canaán hasta Egipto para comprar alimentos, para comprar comida. Pero hay todo un proceso interesantísimo. Yo tendría que ocupar un par de lecciones para hablar de todo este proceso, pero solo voy a hacer un resumen en esta ocasión. Pero déjame terminar esto de los capítulos. En el capítulo 43, los hermanos de José regresan a Egipto con Benjamín. Benjamín era el hermano menor de José, hermano de padre y madre. Benjamín es un tipo de Cristo, también les voy a explicar por qué. Y luego vienen por comida y José les mete la copa en la que él bebía, copa de plata, principio de la redención. Por eso en el cielo no se menciona la plata, porque ya todo fue redimido. La plata es tipo y símbolo de la redención. Entonces José puso en la bolsa de Benjamín la copa de plata, y luego los guardias de José alcanzaron en el camino a esta caravana y tomaron
cautivo a Benjamín. Y ahí es donde Judá derrama su alma delante de José y le dice: si yo no regreso con Benjamín, mi padre morirá. Porque él tenía un hijo que se llamaba José y se lo comió una bestia. Y Jacob no quiso ser consolado. Él dijo: descenderé llorando al Seol a mi hijo José. Y en el capítulo 45 José se da a conocer a sus hermanos. Y eso es lo que vamos a ver. Déjame hacer como una sinopsis. Por favor. Yo espero que ustedes estén no solo conformándose con los que yo les comparto, sino que también a título personal lean estas palabras, lean el libro de Génesis. Si no existieran los otros libros de la Biblia y la Biblia solo fuera Génesis, solo los 50 capítulos de Génesis, todavía podríamos todos ser salvos. Pero gracias a Dios por los 65 libros restantes de la Biblia que nos hablan de los profetas, nos hablan de las epístolas, la edificación de la iglesia, los salmos, los proverbios. Gracias. Jesús dijo: los profetas y los salmos hablaron de mí. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Porque nosotros vamos en Génesis descubriendo estos códigos que esconden esta gloriosa realidad que Pablo, miles de años después, dijo: este misterio escondido. Anoten esto: el misterio escondido estaba escondido en códigos en el Antiguo Testamento, especialmente en Génesis. Escondido este misterio que Pablo más tarde dice que es Cristo y la iglesia. El misterio escondido por los siglos en Dios es Cristo y la iglesia. Por lo tanto, todo lo que José hace de hacer regresar a sus hermanos y que traigan a Benjamín tiene que ver precisamente con esto: los códigos escondidos. Benjamín era el único niño que tenía dos nombres: Benoni, hijo de la aflicción. Cuando Raquel parió y dio a luz a Benjamín, murió y lo llamó Benoni. Estaba muriendo y dijo: será su nombre Benoni. Inmediatamente Jacob le dijo: no se llamará Benoni, sino se llamará Benjamín, el hijo de mi diestra, el hijo de mi derecha. Y esto es una sombra, figura y tipo de Cristo, porque Cristo fue el hijo de la aflicción, pero también el de la derecha del Padre. Siéntate a mi diestra, eso fue lo que dijo el Padre, hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y cuando José se descubrió y se reveló a sus hermanos, hizo una cena, una comida, y le empezó a dar regalos a sus hermanos. Y siempre a Benjamín le dio 5 veces más de comida, 5 veces más de dinero, 5 veces más de ropa. Lo distingue. ¿Qué significa esto? Y vamos a tocar acá un poco de historia que tiene que ver también con el pueblo de Israel. Israel, el Israel nacional, de eso voy a hablar los próximos minutos, y les recomiendo que lean el libro de Romanos capítulo 9, 10 y 11, donde Pablo plantea este tema que ha sido manzana de discordia por los siglos de los siglos, amén, y que hay una teología que es la teología del reemplazo,
donde dice que Dios ya no tiene ningún plan con Israel, que ahora Dios trata con la iglesia. Y esa es una forma sutil de antisemitismo. Y Pablo es muy claro en estos 3 capítulos, 9, 10 y 11 del libro de Romanos. Léalo, por favor. ¿Ha desechado Dios a Israel? Pregunta Pablo. En ninguna manera. No hay manera posible de que Dios se deshaga de Israel, porque hay algunas promesas de Dios con el Israel nacional que todavía no se han cumplido. Veamos esto. José le metió dinero en las bolsas de trigo a sus hermanos. Ellos no lo sabían. Ellos todavía no sabían que este poderoso varón, el hombre más poderoso de Egipto y de la tierra, le estaba metiendo riqueza en sus bolsas. Ellos no sabían que era José. José, un tipo de Cristo. Como los israelitas o los judíos hoy no saben por qué, habiendo sido exterminados en masa, Hitler mató 6 millones de judíos. Fue el peor crimen de lesa humanidad de toda la historia moderna. Perseguido por todos los rincones de Europa, culpado de todas las pestes, masacrado 2000 años desde los días de Tito, cuando fue la diáspora, cuando Tito destruyó Jerusalén y le cambió el nombre. Hubo un tiempo cuando Jerusalén se llamó Aelo Capitolina, le pasaron el arado, la borraron a Jerusalén de la historia, un odio enconado contra Israel. Entonces, desde ese tiempo, el año 70, Israel fue disperso por todas las naciones, nunca más volvieron a vivir en su territorio, perseguidos, expuestos a todo tipo de castigos, de penalizaciones, sin una moneda, sin un territorio, expuesto a los matrimonios mixtos, donde las razas se van borrando en 2000 años. El año 1948, en esta historia reciente, en 1948, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas reconocen a Israel como Estado soberano, siendo su primer ministro David Ben-Gurión. Y a partir de allí, imagínase un pueblo sin bandera, sin moneda, sin entidad, sin tierra, vuelven a ser un país, hoy día uno de los países más poderosos del planeta. El Israel nacional de hoy es el cumplimiento de Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. Un pueblo que estaba muerto ha revivido, y dice, y se pusieron en pie y fueron un gran ejército. Entonces no podemos dudar de que Dios tiene una agenda pendiente todavía con Israel que está por cumplirse. Ahora, aquí con José y con Benjamín tenemos un punto. José le metía dinero en las bolsas a ellos. Es lo que Dios ha hecho en este tiempo con los judíos, porque de la nada han vuelto a ser poderosos, ricos. El 80% de los premios Nobel, el 80% de los premios Nobel son judíos. Sí, señor. Si Hitler no hubiera matado tantos judíos, seguramente que ya hubiéramos tenido la fórmula para sanar el cáncer, el SIDA, el coronavirus. Pero todas esas soluciones a la humanidad terminaron en el gueto de Varsovia, en los campos de concentración de Auschwitz o campos de exterminio, porque Dios había encapsulado en ellos también soluciones. Entonces, con Israel no puede haber neutralidad. O tú los amas, Israel nacional, ¿no? No estoy hablando del judaísmo,
Estoy hablando de el Israel nacional, la etnia, ¿no? El judaísmo ha sido el gran enemigo de la iglesia. El judaísmo como religión establecida es el gran enemigo de la revelación del nuevo pacto. Y Pablo lo dice, ellos van detrás de la justicia, no por gracia, sino por las obras de la ley. Él les llama a sus hermanos, ellos tienen celo, dice Pablo, tienen celo de Dios, pero sin conocimiento, sin revelación. Ahora, Dios los ha prosperado, los ha bendecido. Todos los inventos, la mayoría de ellos que nosotros disfrutamos hoy, han venido a través de los judíos. Entonces Dios ha metido en las bolsas de ellos riqueza y Dios los ha protegido, los está protegiendo, los alimenta y los enriquece, pero ellos no saben. Todavía José, tipo de Cristo, no se descubre delante de ellos. Pero dice el profeta Zacarías que cuando Cristo descienda sobre el monte de los olivos, ellos lo mirarán. Dice, y mirarán al que traspasaron. ¡Wow! Y le preguntarán a Cristo, ¿qué son esas heridas que tienes en tus manos? Porque el Señor le mostrará sus manos. ¿Qué son esas heridas que tienes en tus manos? Y Él les dirá, con estas heridas yo fui herido en casa de mis amigos. Y dice el profeta Zacarías, entonces llorarán como se llora por hijo unigénito. Y habrá un arrepentimiento nacional en Israel. Tú les hablas a un judío ahora y ellos se ríen. Ellos hacen millones de dólares con el turismo de los cristianos que van para Israel, se bautizan en el Jordán, van a la tumba de Cristo. Ellos están felices porque ganan millones de dólares, pero se ríen. Ellos no reciben al Mesías, no lo creen. Ellos piensan que nosotros somos herejes. Sí, Señor, por eso persiguieron a los cristianos y por eso perseguían a Pablo por todos lados. Y Pablo dice, son mis parientes según la carne, ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ellos van detrás de la justicia, no por gracia, sino por las obras de la ley, el judaísmo. Tengan cuidado con las líneas judaizantes, porque vas a caer en el error de los Gálatas, vas a ir para atrás. Habiendo comenzado en el espíritu, terminan en la carne. Cada uno de estos puntos ameritaría una clase completa, pero estoy haciendo así como un collage. Vea, cuando el Señor se les revele, entonces va a haber un arrepentimiento nacional y luego Pablo dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador y apartará a Israel la impiedad. O sea, Dios tiene un trato con Israel. Ahora, ¿por qué es importante que yo explique esto? Porque esto tiene que ver con José y sus hermanos. ¿Y qué tiene que ver con nosotros la iglesia? ¿Por qué? Porque José metió la copa en el saco de Benjamín y cuando lo hacen volver, Judá se tira al piso y dice, Señor, vas a matar a mi padre de dolor, porque ya tenía un hijo llamado José que se lo comió una fiera y él no quiso ser consolado y se ha aferrado a Benjamín. Entonces José dijo, no, Benjamín se queda. Y cuando José se descubre delante de sus hermanos, entonces él es revelado a ellos y Benjamín recibe 5 veces más. Benjamín es un tipo de Cristo también, porque es Benoni y Benjamín, el hijo de la aflicción y el hijo de la derecha. Entonces, cuando Cristo sea revelado, y Benjamín también es un tipo de la iglesia,
sea, nosotros somos la generación de Benjamín, porque estamos recibiendo la gracia sobre gracia. 5 veces más. Apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. El número 5 es un número profético. 5 veces más. Entonces sus hermanos son salvados y la iglesia recibe 5 veces más. Y todo esto tiene que ver con un cuadro escatológico. Podríamos pasarnos todo el día hablando de esto, pero voy a leer un pasaje en Génesis capítulo 45. Ahí estamos en el capítulo 45, verso 21 en adelante. Esto es lo que dice: y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden del faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata, y 5 mudas de vestido. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron, y él les dijo: no riñáis por el camino. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre. Escuche esto, por favor. Y le dieron las nuevas diciendo: José vive. José vive aún. Y es Señor en toda la tierra de Egipto. Llegan los muchachos al campamento de Jacob con la comida, con los asnos, con los carros, y le dicen: papá, no lo vas a creer, José vive aún y es Señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió. El corazón de Jacob, dice en el hebreo, quedó pasmado. Quedó pasmado. El corazón de Jacob casi se muere de un infarto. No lo podía creer, porque no lo creía, dice el relato bíblico. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él le había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, ya no es Jacob, sino Israel: basta, José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Preciosa gente de Dios, cuando uno hace un recuento de la vida de Jacob o de Israel, puede ver así a grandes rasgos 3 etapas. La etapa del quebrantamiento. José luchó con Dios y fue librada su alma y fue quebrantado, descoyuntado. Entonces vemos la primera etapa. Todo fue quebranto. Labán lo hizo trabajar 20 años, 20 largos años. La segunda etapa es la etapa de la transformación. Recuerdan que dijimos que la transformación es como tu carácter va siendo modificado, cambiado, pero no es lo mismo que la madurez. La tercera etapa es la madurez. Entonces, ¿qué vemos acá nosotros? Vemos que la manifestación de la madurez es la consumación del propósito de Dios en la vida de una persona. ¿Cómo lo sabemos que Jacob maduró? Porque Jacob, cuando sus hermanos llegaron, vamos a ver esto. Esto es muy importante. Cuando sus hermanos llegaron, los hermanos de José, los hijos de Jacob, con los carros egipcios,
y con la riqueza que ellos traían. Y Jacob descubre que José estaba vivo y que ellos, sin ningún tipo de remordimiento, lo engañaron al padre, lo sometieron a un luto largo, a un dolor que no sanaba, que podían haber matado a su padre de dolor, de pena, de tristeza. Cuando Jacob ve todo eso, tú te das cuenta, nunca los reprendió. Jacob podía haberles dicho, ustedes son terribles, son unos criminales, son unos sinvergüenzas. ¿Cómo le hicieron eso a su padre? Ustedes no merecen ser mis hijos. No, Jacob no dijo nada. Jacob mantuvo silencio, estaba reflexivo, observativo. Dice que cuando vio todo eso y cuando escuchó la noticia de que su hijo amado José estaba vivo y era el Señor de toda la tierra de Egipto, el corazón de José se afligió. Dice que de Jacob se afligió y quedó pasmado. Literalmente, dice el hebreo, quedó pasmado. Pero que su espíritu revivió. El corazón se pasmó, pero el espíritu revivió. Quiero que captemos este aspecto de la madurez. El versículo 26 afirma que el corazón de José se afligió y en el verso 27 dice que el espíritu de Jacob revivió. Como dije, él quedó aturdido con la noticia, quedó pasmado. ¿Viste cuando la gente está frente a una noticia que no puede creer, se tapa la boca y dice, wow, pero esto es verdad lo que estoy escuchando? ¿No será otra de las historias perversas que me han contado mis hijos? Quiero leerte un pasaje en el Nuevo Testamento, Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, el corazón, el espíritu. El corazón de Jacob quedó pasmado, pero el espíritu fue vivificado. Hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas estas cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esto es lo que había sucedido en Jacob y es lo que provoca la palabra del reposo. Porque en el capítulo 4 Pablo viene hablando del reposo. Dice, queda un reposo para el pueblo de Dios. Procuremos pues entrar en el reposo. Y Pablo viene hablando del reposo, de que se nos revele la completa dependencia de Dios, que Dios está a cargo de nuestra subsistencia, de proveernos, que no nos aflijamos por nada, porque si las aves del cielo tienen grano para comer todos los días y Dios las alimenta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas, hombres de poca fe? Entonces Pablo viene hablando del reposo. Y luego dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne las intenciones del corazón, separa el alma del espíritu. Hay un cisma. La palabra, como espada del espíritu, es la única que puede hacer que tú disciernas tu alma y tu espíritu.
Nosotros somos gente espiritual, aunque todavía tenemos un alma. Hemos hablado muchísimo de eso. El corazón o el alma de Jacob estaba fría, pero su espíritu estaba ardiente. En el caso de Jacob, cuando se enteró de la noticia, no montó en cólera, no gritó, no zapateó, ni cacheteó a sus hijos, simplemente se pasmó por la noticia, pero se mantuvo sereno. Pero dice que su espíritu fue vivificado. Cuando tú eres un hombre y una mujer del espíritu y tienes que enfrentar, como todos, situaciones duras, difíciles, el corazón está allí manifestándose, el alma, el intelecto, la voluntad, las emociones, pero desde tu espíritu recreado eres vivificado. Jesús dijo, la carne para nada aprovecha, pero el espíritu es el que da vida. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Entonces Jacob había experimentado esta división entre el alma y el espíritu. Nosotros, dice Pablo, que debemos ser ardientes en espíritu, pero fríos en el corazón. Cuando digo frío, digo que no pueden las emociones gobernar tus decisiones. A eso me refiero. No pueden las decisiones gobernar tus emociones. Eso lo hacen los niños. Un niño que no ríe a carcajadas, un niño que no llora, que pasa de la risa al llanto con lágrimas, con la misma vehemencia que se está riendo y jugando con sus amiguitos, luego llora desconsoladamente. Si no hiciera eso, no sería niño. Es más, si no hiciera eso, tú tendrías que llevarlo al médico. Porque los niños desbordan en emociones. Ellos son gobernados por las emociones, porque son niños. No trates de llevarlos a la madurez en esa etapa. Por favor, estoy hablando de algo serio. Jacob también fue niño. En su etapa de juventud, él peleaba, él manipulaba, él robaba la primogenitura, él se enojaba. Ese era el niño Jacob. Los niños son así. Cuando uno ve niños, uno espera que ellos lloren, uno espera que se rían, que se revuelquen por el suelo, que te tiren de la chaqueta cuando quieren algo, gritan, lloran, que te vuelven loco. Pero es normal en los niños. Cada vez que viajo en aviones suelen ir niños y los niños lloran y los padres tratan de calmarlos y quieren correr por los pasillos. Los adultos no hacemos eso. Porque nosotros, los adultos, tenemos un corazón frío. Es decir, nosotros, cuando hablo espiritualmente, nosotros estamos controlados por el espíritu. Sí, podemos llorar, pasar momentos de tristeza, pero nunca esos estados emocionales gobiernan nuestra vida, sino que están sujetas, subyugados a la autoridad del espíritu. Qué interesante. Y los jóvenes también, los jóvenes son impetuosos, ellos se entusiasman, ellos van a las marchas, rompen, queman, incendian cosas, y los viejos que en su momento hicieron lo mismo, dicen, qué barbaridad, nosotros hacíamos lo mismo. Entonces, imagínate, yo tengo 70 años y yo no nací de 70 años. Yo nací como todo bebé y era sumamente inquieto. Y en mi juventud cometí muchos errores y horrores
de los cuales me avergüenzo hoy. Me avergüenzo y a veces no quiero ni comentarlos. Y yo creía que estaba bien, porque era impetuoso, el ímpetu de la juventud. Pero Jacob ya tenía más de 100 años. Fue un largo camino de llegar a la madurez. Yo no estoy diciendo que vas a ser maduro a los 100. No. Este proceso también tiene que ver mucho con nuestra desobediencia. Pero Jacob fue un largo camino y ahora vienen los hijos y le dicen: Jacob, padre, José vive y es el Señor de toda la tierra. Y dice que el corazón de Jacob quedó pasmado. ¡Wow! No les reprochó nada, pero dice que su espíritu revivió. El alma y el espíritu de Jacob habían sido separados por la palabra. A ver, no trates de apagar el entusiasmo de los jóvenes. A veces exageran, son sobreactuados. Yo tengo hijos jóvenes, tengo 4 hijos jóvenes. Y yo los miro a ellos y yo era igualito a ellos y peor. No trates de apagar el ímpetu juvenil, no le enseñes madurez a los niños. La madurez no se enseña. No le enseñes madurez a los jóvenes. La madurez es un proceso divino que tiene que ver con cada persona. Dios tiene una receta para cada uno de nosotros para que maduremos. Dios arregla el entorno. Todos los elementos que nos rodean están arreglados con asombrosa precisión para que cooperen y nos lleven a la madurez. Pero también nos fue dado el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para llevarnos a la madurez, para que Cristo sea formado en nosotros. Qué raro sería si tú vieras a un abuelo revolcándose en un aeropuerto junto con los niños, ¿no? Jugando. Un día yo estaba haciendo el check-in en el aeropuerto y había un futbolista. El futbolista que ahora ha sido convocado a la selección chilena, le dicen el Mago Jiménez, y estaba con su esposa, famosa en la farándula, con 2 niños, y los niños se revolcaban, eran sumamente inquietos, parecían niños eléctricos, se tiraban al suelo y la mamá andaba con ropa de gimnasia y se revolcaba con ellos, y a mí me pareció muy gracioso eso. Ahora imagínate a un anciano revolcándose con los niños. Eso sería absurdo, ridículo, ¿no? Eso no sería normal. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando alguien nace, no tiene crecimiento en vida. Un joven tiene más crecimiento en vida. Ya no se orina en los pañales, ya controla esfínter, habla de otra forma, tiene más crecimiento en vida. Luego viene la etapa de la adolescencia y la juventud, le cambia la voz, le sale pelo, barba, en fin, y ya tiene más crecimiento en vida. Después llega a ser un joven adulto, se casa, tiene hijos, tiene proyectos, tiene otro crecimiento en vida. Y luego llega a la edad madura, a la ancianidad, donde hay mucho crecimiento en vida. Por ejemplo, para que usted vea a un niño haciendo desorden y usted lo llama y le dice: mira, niño, pórtate bien, por favor, y lo reprende.
Pero usted no haría eso con un anciano. Si entra un anciano a una sala, usted se para, lo saluda con respeto y le ofrece su asiento. ¿Cuál es la diferencia entre el anciano y el niño? Crecimiento en vida. Eso es lo que Pablo trata de decirnos cuando dice, debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, todavía sois niños. Todavía no han desarrollado dientes. No pueden comer alimento sólido. Y todo el que participa de la leche es niño, porque no tiene los sentidos espirituales desarrollados en el discernimiento del bien y del mal, y es un inexperto en la palabra de justicia. En otra ocasión hablaremos de esta palabra de justicia que tiene que ver con el misterio del sacerdocio de Melquisedec. Ve, cuando yo vuelvo de los viajes siempre le traigo regalitos a los nietitos pequeños, algunas cositas, y mi esposa mucho más que yo. Y ellos lo que están esperando que tú le des los regalitos, y si no, ya ahí me trajiste algo. Una persona madura no hace eso. Una persona madura, si le trajeron algo, está bien. Qué lindo, qué bueno. Y si no le trajeron nada, sigue estando bien. Ese era Jacob. Ya no discute, ya no pelea, ya no arma líos. Lo primero que hace Jacob antes de recibir a su hijo, antes de viajar a Egipto, porque fue una algarabía, un desorden en el campamento, los carros, los regalos, los gritos, los niños corriendo entre las tiendas, todo el mundo gritaba y Jacob estaba pasmado y su espíritu era vivificado. Y dice el capítulo 46, verso 1, salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios a Dios, al Dios de su padre Isaac. Lo primero que Jacob hace antes de ir a Egipto es ofrecer sacrificios. No dice un sacrificio, sino sacrificios. Dios no le estaba pidiendo adoración y alabanza, porque este es un sacrificio de adoración y alabanza. Dios no le estaba pidiendo eso. Ahora, si regresamos al capítulo 35, verso 1, sí, claro, Dios le pidió que subiera a Betel. ¿Recuerdan? Sube a Betel, mora allí y constrúyeme un altar. Eso se lo pidió. Pero aquí Jacob ha madurado. Y Dios no le está pidiendo nada, sino que él fue a Beerseba y ofreció un sacrificio voluntario. ¿Cómo cambia esto? Este versículo nos dice que él ofreció un sacrificio en Beerseba. Él, antes de volver a abrazar a su hijo José, él buscó la comunión con Dios. Uno de los símbolos, uno de los, ¿cómo sería? Señal o síntomas de la madurez es que en cada acción trascendente de nuestra vida, nosotros procuramos la comunión con Dios. Esta es la adoración que el Señor desea recibir. Pero no todo termina allí, porque cuando él sube a Beerseba para ofrecer este sacrificio de adoración a Dios, él no salió corriendo a Egipto a abrazar a su hijo. ¡Wow! ¿Y cuánta riqueza voy a tener ahora porque mi hijo es el rey? Ya era tarde para que Jacob estuviera interesado en todo eso. Como alguien dijo, cuando Dios nos da éxito, Dios nos da el éxito cuando ya no lo necesitas para sentirte alguien. De nuevo, Dios se asegura de darte el gran éxito cuando ya no lo necesitas
para sentirte alguien, porque tú ya sabes quién eres en Cristo. Tú tienes identidad. Más dinero, menos dinero, más fama, menos fama, da lo mismo. Yo sé quién soy en Cristo. Fíjate lo que dice Génesis 46, verso 2 al 4. Cuando Jacob sube voluntariamente por una iniciativa de su espíritu, porque su espíritu fue vivificado, sube y Dios le dice a Israel en visión de noche: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto. ¡Wow! No temas, yo voy contigo. Y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. O sea, cuando tú mueras, aleluya, wow, cuando tú mueras en Egipto, José cerrará tus ojos y luego serás traído a Canaán, porque Jacob fue enterrado junto con Lea en la cueva de Macpela. Qué cosa extraordinaria todo esto. Cuánto me gozo en ver de alguna manera a Jacob como un espejo de mi propia vida. Y creo que cada uno de nosotros lo ve de esa manera. Aquí hay algo interesante también, que es un síntoma de la madurez. Jacob no mostró ningún entusiasmo ni liviandad, ni entusiasmo ni liviandad cuando vio a José. Esta es otra señal de la madurez. En Génesis 46, verso 28 al 30, esto es lo que dice: envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén, y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén. Y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello José, y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel, o Jacob, dijo a José: muera yo, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. ¿Te das cuenta? No hubo un desborde de entusiasmo, no se volvió loco. Y no estoy en contra de la demostración de emociones, por favor, no me interpreten mal. Solamente que aquí vemos un hombre madurado, pero tampoco fue liviano, no le restó importancia. Es como que él estaba entendiendo que en esto había otra dimensión, que iba más allá, era más trascendente que sus propios afectos. No lo vemos a Jacob tan emocionado, porque su corazón ya estaba aterrizado. Usted podrá decir: bueno, ya había llorado mucho, ya había sufrido mucho, pero esto tiene que ver con madurez. No debe haber en nosotros ni liviandad, no debemos restarle peso e importancia a las cosas espirituales, y tampoco debemos volvernos locos de entusiasmo, porque estoy recordando cuando el Señor habla de la parábola del sembrador y habla de la semilla que cayó entre pedregales. Dice: estos son los que oyen la palabra y al momento la reciben con gozo, con gritos de júbilos, pero salido el sol, como no tiene profundidad en sí mismo, o sea, esta semilla
enraizó solo en el alma, anidó en el alma, a flor de piel, pero no echó raíces en lo profundo del espíritu, no tiene profundidad en sí mismo. Cuando viene la persecución por causa de la palabra, estos son los que se secan y todo se muere. Lo que el Señor está diciendo, que las personas que reciben la palabra con entusiasmo espontáneo al momento, no es garantía de que eso va a perdurar. Eso pasa en las campañas evangelísticas. Yo he visto las campañas evangelísticas, la gente corriendo hacia la plataforma donde está el evangelista, y recuerdo que nosotros nos hicimos cargo de muchas fichas de gente en la campaña de Gigi Ávila en Córdoba, y fuimos a visitar a esa gente porque llenaban fichas, papelitos, y nos asignaron un área de toda la gente que se había entregado en la campaña. Muchos no vivían allí, dieron direcciones falsas, otros simplemente no nos recibían, otros se excusaban, sí voy a ir, nunca vinieron. Entonces Jesús dice, estos son los que al momento reciben la palabra con gozo, pero luego la persecución que viene por causa de la palabra hacen que todo se aborte. Bueno, a eso nos estamos refiriendo. Otro síntoma de madurez en la vida de Jacob es que cuando él llegó a Egipto no pidió nada, absolutamente. Él no dijo, deme la mejor tierra, yo quiero vivir acá. No se volvió loquito, considerando que su hijo era el hombre más rico de Egipto y el más poderoso. Nunca Jacob le pidió nada a José. Esto es madurez. ¿Cómo nos cuesta a nosotros y a muchos líderes y muchos pastores dejar que Dios se encargue de tus necesidades y no aprovecharte de la gente que tiene más recursos? Hay muchos malos testimonios con respecto a eso, pero él no pidió nada ni exigió nada. Con todo derecho pudo haberlo exigido. Y Pablo también le dice a los corintios, yo tengo el derecho de pedirles a ustedes, pero no lo hago. No lo hago porque cuando yo he tenido necesidad, estas manos me han suplido. Y Pablo dice algo muy fuerte, dice, ustedes deberían haberme honrado y haberme suplido para mis necesidades, pero como no lo hicieron, yo he despojado a otras iglesias para obtener lo que ustedes deberían haberme dado. Aquí vemos el corazón de Pablo. Nunca pidió nada. La otra cosa importante de Jacob, que no hizo nada para sí mismo mientras vivió en Egipto. Él no dijo, bueno, aquí voy a hacer mi negocio. Recuerdan, Jacob vivía haciendo negocios. Vivía haciendo trampa, pero ahora ya no es Jacob, es Israel. Y él podía haber dicho, bueno, ahora estoy en una plataforma de poder, así que vamos a ser ricos, muchachos. No. A lo único que se dedicó en Egipto fue a bendecir. Él bendijo a Faraón 2 veces, cuando lo saludó y cuando se despidió. Bendijo a los hijos de José, a Manasés y a Efraín. Él, toda persona que se le acercaba, los bendecía. En el capítulo 49 de Génesis, él bendijo a todos sus hijos antes de morir. Antes de expirar, él hizo venir a todos sus hijos y bendijo a cada uno, uno por uno, profetizó sobre ellos, sobre cada uno. Libro de Hebreos, termino, capítulo 7, verso 7. Aquí hay un principio que quiero que grabes en tu espíritu. Dice, y sin discusión alguna,
el menor es bendecido por el mayor. De nuevo, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¡Wow! O sea, siempre el que bendice ante Dios es más grande que el que recibe la bendición. El día miércoles vamos a hablar del principio de la bendición. Vamos a desarrollar este punto, el principio de la bendición. Porque la vida de Jacob termina bendiciendo a toda la gente, a todo el mundo. Y una persona que bendice ya no está ocupado de sí mismo, sino de ser un canal del fluir de la vida de Dios a los demás. Amén. Madurez. Amén. Bendiciones para todos. Que Dios les regale un día extraordinario, lleno de oportunidades. Pásenlo bien.